Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, cada vez más cerquita de este día 27 de octubre. Qué momento aciago estamos viviendo en el país, ¿no? Qué innecesaria zozobra, qué estado angustioso de expectación debido a un plebiscito comunista que plantea el PIT-CNT a toda nuestra república para violar directamente el orden jurídico que la Constitución establece y que nuestra tradición como Estado ha desarrollado a lo largo de toda su historia, dado que somos una nación de modelo republicano y democrático, representativo y liberal, que se sostiene sobre la base de 6 derechos fundamentales y uno más que los protege. 7 derechos que son universales, inviolables, porque son la razón de ser del Estado uruguayo y es ese tesoro que nos convierte en un país de confianza en el exterior, de respeto, y es el único gran tesoro que tenemos, y me refiero a la seguridad jurídica, es decir, a la estabilidad jurídica, a la permanencia del valor jurídico de esos derechos enunciados por el artículo 7. Yo en estos días me siento como una especie de investigador, como esos científicos que en el laboratorio dan vueltas y buscan en distintos libros, en resultados de medicamentos, vacunas, cuando hay, por ejemplo, lo que pasó en el mundo, una pandemia, un virus que recrudeció y que directamente mata a las personas. Me imagino lo que debe ser la cabeza de esos científicos, de esos biólogos moleculares, de infectólogos, virólogos, especializados en todos estos temas, bioquímicos, investigando, hurgando la posibilidad real de encontrar un medicamento que salve a la humanidad de una muerte masiva, como ocurre cuando se descubren las vacunas contra un virus. Y sabés que es extrapolable esto, porque convivir con el comunismo es convivir con un virus de nuestras sociedades libres. Es convivir con un virus proteico, como todo virus, es decir, es un virus que tiende a crecer, se reproduce, es una proteína que necesita incluso consumir vida para seguir teniendo vida, eso hace el virus. Como lo dijo el propio Mujica, ¿no? Somos el virus o la enfermedad del capitalismo, y se refería a los socialistas, ¿no? Los socialistas somos el virus, somos la enfermedad del capitalismo. El comunismo es la enfermedad del capitalismo y de la democracia, y especialmente de lo que sostiene a la democracia y a la república como un sistema político de viabilidad para que tengamos una sociedad libre, abierta, donde nuestros derechos personales sean el fundamento y la razón del Estado que está creado para cobijarnos en esos derechos, no para imponernos una ideología, no para tiranizarnos como lo demuestra la historia a través de los regímenes totalitarios, entre ellos el nazismo, el fascismo y el comunismo, que incluso es más peligroso porque perdura con su imagen o ropaje de propuesta alternativa y aparentemente más racional de un modelo de vida que podría ser mejor que el que plantea el capitalismo y la democracia representativa liberal, cuando en verdad es una gran mentira que no tiene asidero en las teorías científicas porque está harto demostrado, empíricamente demostrado, la historia como un gran campo empírico, que el comunismo siempre termina mal, porque aplicando el mismo sistema de ideas, la misma receta doctrinaria, se va a obtener el mismo resultado. Entonces, el problema con el comunismo es sistémico, es la manera de pensar la vida humana, es la manera de pensar cómo organizar la vida humana. Y eso es lo que está representando el PIT-CNT como ese brazo armado político de incidencia social tan fuerte que hoy asumió la centralidad política del país a 4 días
de una fecha que es de vital importancia para la historia del Uruguay. Va a ser un punto de enclave para la historia del Uruguay, un gran punto de inflexión en el que por primera vez se podría dar el quiebre sustantivo, es decir, la caída de la estabilidad jurídica de nuestro orden jurídico como un Estado nacional republicano democrático, sustentado sobre la base de estos derechos inviolables que son la razón de ser de todo el entramado de las leyes, de los decretos y decisiones gubernamentales, actos administrativos, que deben obedecer a esos derechos fundamentales, a esos 7 derechos, considero yo, que precisamente los establece el artículo 7 de la Constitución en la sección 2, Derechos, Deberes y Garantías, capítulo 1. El artículo séptimo recita lo siguiente a modo de un mandato constitucional y un reconocimiento de la razón de ser del Estado uruguayo, cuando nos dice, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos. Nadie puede ser privado de estos derechos, sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. Ya explicamos de qué se trata esto. Son leyes especiales que se aplican a un núcleo de personas, no en términos generales, cuando hay que hacer una expropiación y se pagará con justa y previa compensación el valor monetario, el valor en dinero de esa propiedad, más todos los gastos y perjuicios que ocasione un juicio expropiatorio. Por lo tanto, no se pierde la propiedad, no confiscan la propiedad, el Estado no te roba la propiedad, te limita, en este caso, en el uso de esa propiedad, pero te devuelve todo el valor patrimonial en dinero e incluso colabora y ayuda para que encuentres una propiedad de similares condiciones. Una casa habitación, un establecimiento comercial, lo que fuere, lo vas a recuperar en todo su patrimonio, en todo su valor económico, e inclusive el Estado se hace cargo de los gastos del juicio de expropiación. E inclusive, si no prospera la expropiación, el Estado se hace cargo igual de los gastos ocasionados por ese juicio y también de los daños y perjuicios que te haya ocasionado. Y además queda claro que te dice por ley, materia reservada a la ley, no por constitución. Este plebiscito del PCNT lo que plantea es directamente eliminar los derechos de propiedad que se han generado en todo el régimen de protección del sistema de la capitalización de los ahorros que comenzó a regir en Uruguay en 1995 a partir de una ley del 3 de septiembre. Esa ley tuvo modificaciones, se fueron ampliando las posibilidades de capitalizar ahorros, que es establecer en una caja personal de ahorros la capitalización de los mismos porque se invierten en fondos de inversión. Por lo tanto, vos tenés ahí entonces una propiedad privada. Se incorpora a tu patrimonio, a tu propiedad privada. Eso también es materia heredable, ya desde el comienzo. Es decir, está generando un derecho de propiedad. Ese derecho de propiedad está protegido por 3 leyes, inclusive por la última ley de la reforma de la seguridad social, que amplía la posibilidad de establecer ese pilar individual de la capitalización de los ahorros, porque ahora la ley permite que puedas optar, no te obliga, que quede claro, no te ponen un revólver acá en la sien y te obligan a que te vayas a la capitalización de los ahorros. Te dice que podés optar, si no podés seguir por el viejo sistema, que es el pilar intergeneracional solidario, que es el famoso sistema de la jubilación. Bueno, y tenés el otro que es para que vos capitalices tus ahorros. Imagínate que hay más de 1,5 millones de uruguayos que optaron por dividir, es decir, aportar para la jubilación y aportar para esos fondos capitalizables de retiro, que están bajo el régimen del derecho privado y de la propiedad privada, pero todos cobijados por un régimen de la seguridad social. La seguridad social amplió sus conceptos y nos dice, bueno, ahora podés también asegurar tu retiro a través de la capitalización de ahorros en un récord de capitalización de ahorros. Pero además, esos ahorros que vos capitalizás los van a hacer muchas personas. Y en Uruguay son más de 1,5 millones. Y se calculan que otras 300.000 van a entrar si no sale el plebiscito comunista del PCNT. Eso quiere decir que vos tenés
1,500,000, 1,600,000, 1,700,000, 1,800,000 personas que son inversores mes a mes, año a año, de fondos de inversión. Los fondos de inversión son una cadena de emprendimientos empresariales, industriales, financieros, que están incluso determinados por las prioridades que establece el Poder Ejecutivo de acuerdo a la Ley de la Seguridad Social, es decir, prioridades en la inversión y en actividades comerciales o empresariales, todas amparadas por el artículo 7, 32 y 36 de la Constitución, pero amparadas además por el régimen legal general en consonancia con la Constitución, que es el régimen jurídico legal general de la protección de las inversiones y la protección del uso y el goce del derecho de propiedad que se invierte. Lo que hace el plebiscito del PCNT es lo que hizo siempre el comunismo: atacar al sistema, primero jurídico, constitucional y legal, todo nuestro sistema jurídico de seguridad jurídica en materia de propiedad privada. Eso es lo que está haciendo. Están atacando, digamos que la universalidad, la totalidad orgánica del sistema jurídico de estabilidad en la propiedad privada. Porque esto fracturaría gravemente desde lo constitucional la estabilidad y la uniformidad, la organicidad del derecho de propiedad y a su vez el régimen legal de la protección de las inversiones. Uruguay por ley, por la ley 16.774, que es una ley de interés general y nacional, establece el régimen general de la protección a las inversiones, comprometido con uruguayos y con extranjeros en cumplir con todos los contratos y las inversiones que se hacen en nuestro país desde la propiedad privada, desde la actividad privada, desarrollando entonces todos sus derechos. Este plebiscito echaría por tierra eso. Por primera vez en Uruguay tendríamos una constitución que dice que elimina la protección de las inversiones, elimina la protección de las inversiones que están desarrollándose en distintos fondos de inversión, de acuerdo a esa ley, que eso es algo más amplio que las AFAPs. Las AFAPs integran fondos de inversión porque son empresas financieras que profesionalmente trabajan ¿para qué? Para colocar esos dineros en fondos de inversión, para administrar los dineros de cada uno de los cuentistas que tienen una cuenta de ahorro capitalizable integrada a su patrimonio. Todo eso, este plebiscito te dice que sería derogado con efecto retroactivo a la fecha de la afiliación de cada uno de los afiliados, es decir, de ese 1,5 millones, se desactivaría eso, le quitarían todos esos derechos, porque el Estado uruguayo nos diría que no reconoce esos derechos generados, como que nunca existieron esos derechos de propiedad y todas esas actividades, esos esfuerzos personales, esa disciplina del ahorro y todo lo que se ha invertido con ese acumulado de ahorros, también desarrollando nuevas propiedades privadas y nuevas inversiones. Echaría por tierra lo que establece el régimen general de esa ley de la protección a las inversiones, como lo vimos ayer, de acuerdo a lo que manifiestan el artículo 4 y artículo 5, por ejemplo. Echaría por tierra todo el régimen de la propiedad privada porque al derogar el sistema, es decir, al eliminar el sistema de capitalización y ahorros con efecto retroactivo, es decir, hace un holocausto de derechos, todo lo generado lo desconocería Uruguay, violando pero gravemente, de modo grosero, su más preciado tesoro y principio, que es el de la seguridad jurídica de acuerdo a los derechos inviolables, como el derecho de propiedad y el derecho de protección de las inversiones. Por eso esa ley está en consonancia con la Constitución, porque es una ley interpretativa de interés general que establece todas las características de la propiedad privada, de las inversiones y las características de la protección a esas inversiones. Porque precisamente el artículo 7 dice, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos. Todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Porque en esa protección de las inversiones, de todos los fondos de inversión que hay en Uruguay,
que desarrollan más incluso que los 24.000 millones de dólares. Los 24.000 millones de dólares son los que se han generado desde las AFAPs, desde las tres privadas y República FAP, han generado a ese acumulado, a ese contexto de empresas que invierten en Uruguay, a través, por ejemplo, de los préstamos que las propias AFAPs hacen cobrándoles intereses, de colocación de esos dineros invertidos en determinada parte propietaria, en determinada cuota parte de propiedad, invertidos en acciones de esas empresas, y también un 15% que se puede invertir en el exterior. Pero además todo eso está reglamentado, priorizado por las decisiones del Poder Ejecutivo en materia de inversiones que tienen que ver con infraestructura de todo tipo, tecnológica, de caminería, infraestructura en puertos, como va a venir, infraestructura en campus de desarrollo tecnológico, también en centros CAIF, en escuelas, en liceos. Se puede invertir en la construcción, en todo lo que haga un proyecto inmobiliario, a un proyecto de infraestructura tecnológica. Se puede invertir en la producción ganadera, en la producción agropecuaria, en la producción también de investigación para mejorar la producción agropecuaria. Se puede invertir en fuentes de energía, como se va a hacer, por ejemplo, con el hidrógeno. Y se habla de el advenimiento de 18.000 millones de dólares más, que generarían 30.000 puestos de trabajo más respecto a este contexto de los fondos de inversión. Pero si este plebiscito saliera aprobado, todo esto se derrumba. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que se derrumba es el sistema incólume, estable, constitucionalmente establecido de la seguridad jurídica de todos estos derechos inviolables que son la razón de ser del Estado uruguayo. Este plebiscito es un atentado directo a la naturaleza constitucional, jurídico, institucional de nuestro país, que vive gracias a que es concebido como una república liberal que reconoce como derecho inviolable universal el derecho de propiedad, vinculándolo con el derecho inviolable universal del derecho del trabajo y con el derecho inviolable universal de la protección de esos derechos de la seguridad jurídica, así como el inviolable derecho de la libertad, el honor y la vida honorable, la vida con honor. Todos estos derechos se conjugan. Te darás cuenta que uno con el otro son la perfecta combinación. No puede haber una vida honorable si no tenés libertad. Y acá estamos hablando de libertad de emprendimiento, libertad de acción comercial, el libre emprendimiento, como se llama, artículo 36. Y la ley también establece esa libertad del flujo de capitales, donde puede una empresa fusionarse con otra, puede invertir una empresa en otra, y todo eso ya ha pasado. Ahora, si este plebiscito sale, que dice que elimina todo este sistema, no solo caen las AFAPs, cae el sistema de inversiones en sí. Todo el contexto de los fondos de inversión se derrumbaría porque ahí pierde un contexto muy grande de flujo de dinero, de suministro de dinero, que ahora está en la cifra de los 24.000 millones de dólares, con 6.000 puestos de trabajo directos, pero podemos calcular de pronto que hay otros 15, 20.000 por lo menos puestos indirectos también de trabajo, y un mundo de empresas que están en parte sustentadas por estas inversiones de las AFAPs, de acuerdo a los inversores uruguayos, que son los trabajadores. Por lo tanto, este plebiscito perjudica todo el régimen de la propiedad privada, el libre emprendimiento, los fondos de inversión, perjudica las inversiones, echaría a las inversiones y a los inversores del país, los expulsaríamos por constitución y le diríamos al mundo y a todos nosotros que perdimos la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica, que perdimos la seguridad jurídica respecto a estos derechos fundamentales. Y perdiendo esa seguridad jurídica es directamente decretar la muerte de la naturaleza del Estado uruguayo como lo conocemos hasta ahora, en un punto sin retorno. Porque esto es una jugada de ajedrez, una estocada de la estrategia revolucionaria comunista que siempre hace lo mismo. Va contra el Estado de Derecho, republicano, democrático, como lo viene haciendo en esta guerra legal, en esta campaña revolucionaria institucionalizada, con un ropaje legalista que ya nos viene destrozando el Estado de Derecho en otros contextos de funcionamiento, y acá van directamente contra el orden jurídico de protección del derecho de propiedad y de la libre circulación de la propiedad y las actividades empresariales.
de cualquier tipo de actividad empresarial, comercial, industrial, desglosarlo en todos esos términos, y también profesional. Destrozaría ese modelo. Por constitución, se nos diría que el Estado uruguayo desconoce, digamos, a ese derecho como un derecho único, como un todo orgánico que nos protege a todos. Por lo tanto, también desconoce el principio de igualdad ante la ley. Es decir, sería un proyecto discriminatorio. Y buscando en la Constitución, me encuentro con que la única autoridad que puede tomar cartas en el asunto, y cualquiera puede demandar, un grupo de uruguayos, de personas con determinadas características, se puede decir que pueden ser personas notables, destacables, un grupo de diputados, de senadores, en nombre de la propia Constitución, cuando ven que está siendo agredida, que está a punto de ser violada, se está atentando contra la Constitución, de acuerdo al artículo 330, pueden iniciar una acción contra la Suprema Corte de Justicia, que es la única autoridad competente respecto a la infracción contra la Constitución y puede juzgar a todos los infractores de la Constitución sin distinción alguna, dice la misma Constitución. A la Suprema Corte de Justicia, artículo 239, corresponde juzgar a todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna, sobre delitos contra derechos de gente, también, etcétera. Pero el primer párrafo es el que importa, acá en este caso, a la Suprema Corte de Justicia corresponde juzgar a todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna. Y en este caso es una brutal, realmente una brutal agresión, infracción a la Constitución, porque van los comunistas directamente contra los principios jurídicos de nuestro orden jurídico, contra la estabilidad jurídica que formula la Constitución. Y los comunistas siempre van contra la propiedad privada, pero cuando decimos que van contra la propiedad privada, no es contra tu propiedad privada física, la del otro, no, es contra el régimen jurídico de la propiedad privada. Perderíamos el derecho constitucional, el derecho que ordena la casa, y perderíamos todo el régimen legal de la propiedad privada. Eso es lo que van a hacer. Es un atentado directo contra la naturaleza de nuestro Estado, de nuestra nación. Por eso tipifica para mí el delito de lesa nación. Es un atentado contra la nación uruguaya en su orden jurídico. En verdad, este plebiscito no es materia plebiscitable, ya lo hemos explicado cantidad de veces por todo esto que estamos diciendo, porque además el cuerpo electoral no tiene competencia para esto. Esto es materia reservada a la ley por las complejidades técnicas que tiene, y estos comunistas fascinerosos van y ensobran, ponen listas, y sobre todo la gente de pocos recursos culturales, intelectuales, y arrean el rebaño, los adoctrinan y les dicen que van a tener mejores jubilaciones, que les van a pagar mejor. Mirá por qué lado salieron, por el tema de la jubilación. En un país que tenemos que hablar de trabajo, de inversión, de generar más desarrollos tecnológicos, de generar campus de desarrollo, de crear un modelo universitario muchísimo más descentralizado, terminar con un mundo de tragedias, como explica el doctor Claudio Rama, tener una universidad de cercanía, que sea de fácil acceso para la población. No, pero eso no les sirve a los comunistas, no les sirve tener una población con una clase media altamente instruida, con un nivel de cultura importante, porque ahí ya hay masa crítica y discernimiento, y no van a ser tan fácilmente arreados como la gente que lamentablemente hace más de 20 años que hacen una deserción temprana del sistema educativo, y eso lo tienen calculado también. Hay generaciones y generaciones que se han ido del sistema educativo en las etapas más básicas, cuando están haciendo primer año de liceo, segundo año de liceo, algunos ni terminaron la escuela. Entonces, toda esa gente no tiene ni idea de esto y se van a quedar con las cuatro palabras que les gritan Andrade y Abdala y Pereira y toda esta runfla comunista, que están haciendo el trabajo militante del Foro de San Pablo para ver si logran que Uruguay se convierta en otro país comunista como Venezuela. Eso es lo que están haciendo. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Por más que te digan otras cosas y que te digan, Muyano exagera, sí, sí.
Vos leete un poco la Constitución y te vas a dar cuenta rápidamente, y si te da para ver varios videos del programa, hacelo. Hay videos en los que te explico de qué trata la ley de protección a las inversiones, qué es la seguridad jurídica, qué significa el derecho de propiedad, qué importancia tiene el derecho de propiedad, porque este plebiscito del sí que plantea el PCNT, te repito, lo que procura es tirarnos abajo, es decir, derogar el derecho de propiedad. Y de manera más o menos velada. Pero si esto sale, a la Constitución la hace incongruente, pierde organicidad y perdemos protección porque además hace caer todo el régimen de las leyes de protección a las inversiones y Uruguay caería en el, yo te diría, brutal y grosero incumplimiento de lo que ha formulado por leyes, formulando su régimen de la seguridad jurídica, es decir, el régimen de la protección de las inversiones, de la estabilidad en esa protección de las inversiones, de esas leyes que están en consonancia con la Constitución. Perderíamos el régimen de seguridad jurídica de la propiedad privada y de la estabilidad de las inversiones en el Uruguay. Es decir, Uruguay barranca abajo, parafraseando la obra genial de dramaturgia de Florencio Sánchez. Barranca abajo y no volvemos más de este quiebre institucional, de esta pérdida de la seguridad jurídica. Por eso te decía que me siento como esos científicos en el laboratorio buscando más y más argumentos y hay muchos dispositivos inmunitarios que no se han aplicado y que se podrían aplicar. Hay un artículo que te lo voy a enseñar mañana, si Dios quiere, que tiene que ver con el Procurador General de la Nación, las facultades que tiene y cómo ese artículo insiste que la única autoridad en materia de demandas por infracción a la Constitución es la Suprema Corte de Justicia. Ahí también queda claro, en otro artículo ratifica al 239. La Suprema Corte de Justicia, cero pelota con este tema, ¿no? Mutis por el foro, no hablan. Y el organismo con competencia jurisdiccional que pudo haber inhibido esto es la Corte Electoral, también lo dice la Constitución. Nada, nada. Se ajustaron solo a la mera forma y esta formalidad, que es un ropaje democrático, lo que está haciendo es prestar un instrumento, es decir, dar una prestación instrumental, una herramienta para atentar contra la Constitución. Artículo 330. Todo el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución una vez sancionada y publicada, será pasible de ser juzgado, de ser acusado, reputado y juzgado como reo de lesa nación. Te cierro con esto. El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución, después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación, artículo 330, competencia de la Suprema Corte de Justicia. Todo aquel que atentare o prestare medios. Bueno, la Corte Electoral prestó medios para este atentado, es decir, prestó el instrumento, digamos, de la formalidad plebiscitaria para que los uruguayos estemos viviendo este momento aciago, esta zozobra, esta infelicidad ya como país. Porque el hecho de que estemos viviendo este plebiscito ya es un hecho infeliz, ya es aciago. Más allá de que en el domingo, Dios mediante, los uruguayos recibamos, digamos que el alivio noticioso, el respiro de alivio de que el plebiscito no salió aprobado, e inclusive te digo más, y que su nivel de adhesión ha sido por lo menos relativamente bajo. Lo ideal sería que sea bajo, que tenga un nivel de adhesión bajo y que los uruguayos demuestren, como demostró el pueblo chileno, que siguen teniendo sentido común, sentido de nación que procure la prosperidad para cada uno de nosotros y para los que queremos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros abuelos, para toda nuestra sociedad, que prime el sentido común y el sentimiento de nación, porque por primera vez en Uruguay se puede dar el gran quiebre y realmente la estocada final prácticamente de una revolución comunista contra nuestra República Democrática. Vamos a una pausa y vamos a seguir conversando de esto con el doctor Conrado Rodríguez, así que quédate ahí.